Muy bien, muchas gracias, Mauro. Bueno, yo aprovecho también para un par de saluditos. Le quiero mandar un abrazo muy grande a Nelson Edad y a Javier Edad, padre e hijo, que increíblemente cumplen el mismo día, amigos de muchísimos años de mi querida ciudad de Minas. Así que para Javier y para Nelson, su papá, el deseo que tengan un lindo día y que puedan disfrutar. Ya Nelson con unos cuantos abriles encima, pero felizmente pudiendo disfrutar de una vida como la que ha tenido, realmente maravillosa. Y después le mando un beso a Carla, que está cumpliendo años también hoy en la ciudad de Las Piedras. Así que un beso grande para Carla, que es psicóloga y seguidora también de Punto Penal. Carla, que tengas una muy bonita jornada. Neri Pinato, director de MPC Consultores. Bienvenido, Neri. Un gusto de saludarte y te queremos hacer este obsequio de una corbata de nuestro buen amigo Rubén de Hamlet. Bueno, muchas gracias, Julio. El gusto es mío estar contigo, con Mauro Mas, con Roberto Mogar, tres grandes del periodismo deportivo, y con Daniel, que hace mucho tiempo no lo veía y lo quería felicitar por estos 15 años de este programa, que es un referente del periodismo deportivo a nivel de la comunicación, ¿no? Bueno, muchas gracias, Neri. Primero, ¿qué margen de error tiene esta encuesta? Bueno, es una encuesta muy especial porque se integra dentro de las investigaciones departamentales que MPC realiza. Nuestra consultora, desde que se separaron las elecciones departamentales con las nacionales en el año 2000, hace un seguimiento cuatrimestral permanente a través de un sistema de investigación estadística que es exclusivo de MPC, porque es inventado por nosotros, que se llama Sistema de Estratificación Departamental. Nosotros cada 4 meses, en un ciclo que lleva más o menos entre 45 y 60 días, investigamos uno a uno cada uno de los 19 departamentos. Por supuesto, siempre investigamos la gestión de los intendentes, intención de voto ya cuando se acercan las épocas electorales, medio de comunicación, si tenemos interés, de seguimiento. Y previo al periodo electoral del 2014, porque se me ocurrió a mí, simplemente porque tengo una pasión de investigación estadística, mi verdadera vocación, investigué cómo marcan los equipos de fútbol en nuestro país, en los 19 departamentos. Naturalmente, con Peñarol y Nacional, de manera disparada, a tal punto que casi llegan a un 95% del total de hinchadas de fútbol de la población objetivo, o sea, del hincha del fútbol. Y viendo esa increíble fidelidad de los uruguayos con los dos grandes, se me ocurrió tratar de comparar con otros países futboleros del mundo, con los grandes de esos países, cómo están respecto a Peñarol y Nacional en cuanto a la relación a la población objetivo. En eso sí, obviamente, no vamos a comparar por total de hinchada, porque Uruguay es un país muy pequeño en ese sentido. Y me comuniqué, recuerdo, con la gente del Gráfico de Argentina, con la gente de Placar de Brasil, con Gaceta del Sport en Italia, con Marca y AS en España, con un grande de la investigación estadística de Brasil, Augusto Montenegro, director de Ibope, además hincha del mismo cuadro que soy hincha en Brasil, el glorioso Botafogo. Y así recibí una enorme cantidad de información de las hinchadas de esos países, y para mi sorpresa, digamos, y orgullo, resultó que Peñarol y Nacional, junto con el Dinamo de Kiev de Ucrania, son de los, digamos, equipos más conocidos del mundo, los que tienen mayor porcentaje de hinchas en relación a la población objetivo. Mirá, con el Dinamo de Kiev. Sí, ahí tienen. De la población que es hincha de fútbol, Peñarol alcanza un 51%. Tengo que decir que esto es para personas mayores a 17 años, ¿no? ¿Personas mayores? A 17 años, porque nosotros investigamos personas en situación electoral, llamémoslo. Seguramente si fuera menores, tal vez más cercana aún la relación Peñarol-Nacional, porque Nacional ha ganado bastante más que Peñarol en lo que va del siglo XXI, ¿no? El Dinamo de Kiev aparece con un 47% del total de hinchas en Ucrania, de fútbol, y Nacional también aparece con, yo diría, un espectacular 44% del total de hinchas de fútbol de Uruguay. Por lo tanto, creo que por eso finalmente decidí mostrar estos números, porque siempre son muy debatibles y polémicos, porque siento orgullo como uruguayo de que nuestros dos grandes sean dos de las tres instituciones con mayor cantidad de hinchas en relación a la población objetivo del mundo. A ver, Neri, vos sos periodista al margen de las estadísticas y todo lo demás. Sos un tipo que sabés que hay que preguntar y que muchas veces hay que preguntar cosas que no son simpáticas. Pero antes de seguir con todas las placas, porque atente que también hay un muestreo de varios equipos en desarrollo de nuestro país. Y pueden haber sorpresas para mucha gente. Creo que es la primera vez que se va a ver en televisión. Es la primera vez que, sí, yo no respecto a los cuadros chicos, la primera vez. Experiencia sobre el particular, de que al margen de Peñarol y Nacional se haga también un muestreo del resto de las instituciones. Hace poco Subrayado sacó de la empresa Cifra un muestreo sobre Peñarol y Nacional específicamente, con números
bastante diferentes a lo que nos dio a nosotros acá, ¿no? Correcto. Bueno, yo te hago una pregunta. Aquellos que, vos sabés que todos tenemos a favor y en contra. Tenemos quienes apoyan lo que hacemos y quienes son detractores de lo que hacemos. Y en materia de fútbol, particularmente, hay un hecho que es mucho más cambiante que en materia política, te diría. O en el periodismo general. En materia de fútbol, un domingo vos pasás a ser un tipo simpático acá porque hiciste un comentario que está bueno o está a favor del equipo del cual vos sos hincha. El domingo que viene haces un comentario en contra y el mismo tipo que era simpático pasa a ser el peor de todos, el peor de la clase. Ya forma parte de la convivencia con esta vida pública cuando uno quiere ser periodista deportivo. Mucha pasión. La pregunta puntual y directa es, vos fuiste castigado en determinado momento porque diste ganador previamente a las elecciones a La Calle. Sin embargo, terminó perdiendo la elección y eso te costó críticas para un tipo que sos muy laburante, porque te conozco hace muchos años, sé que sos un gran trabajador, de eso no tengo ningún tipo de dudas, pero bueno, ese aspecto, cómo lo manejaste y básicamente cómo en el rubro credibilidad uno se recupera de esa situación. Bueno, a ver, todo es una cuestión de tiempo, ¿no? Cuando yo dije en aquella frase que mucha gente luego la transformó en un mito, si con estos números La Calle no gana, yo cierro MPC, faltaba un mes y medio para la elección. La Calle, no solamente en MPC, sino en las otras encuestadoras, en segunda vuelta estaba por encima de Mujica, tenía toda una tendencia a favor, y yo mostrando esos números dije, como podría haber dicho, me saco el apellido, si con estos números La Calle no gana, yo cierro MPC. Lamentablemente, y vaya a saber por qué, el doctor Lacalle, en los más de 40 días que faltaba para la elección del año 2009, cometió, yo le contabilicé 8 errores increíbles de campaña, que finalmente terminaron revirtiendo la situación y provocaron que le ganara en segunda vuelta José Mujica. Ahora, nadie en la investigación estadística, nadie ha tenido más pronósticos correctos que Neri Pinato. Nadie. A tal punto, por ejemplo, que del año 2000 hasta el 2015 han habido 76 elecciones departamentales y yo he pronosticado correctamente 72. Exactamente el 94.7% de los intendentes electos. Quien me sigue, pero por lejos. Sin embargo, se han ensañado con Neri Pinato. Pero no por el tema estadístico, no por el tema técnico, por un tema que yo hago opinión. Y digo lo que pienso y contra las cosas que no estoy de acuerdo. Y eso hay mucha gente que no le gusta. Acá en este país, por ejemplo, José Mujica dijo antes de las elecciones del 2009, subido a una segadora de arroz en 33, de que si el dólar bajaba de 22 pesos, él se iba a una frase típica de Mujica, para su casa. El dólar llegó a estar a 17 pesos, Mujica no se fue para la casa y mucha gente lo votó para presidente y no lo condenaron. Sin embargo, lo condenan a Neri Pinato por esa frase. Tabaré Vázquez dijo que iba a bajar 30% la criminalidad, desde que gobierna se aumentó 15%, es decir que para cumplir su promesa tenía que bajar 45%, no tiene ningún problema. Astor dijo que nunca iba a pagar la deuda externa si él fuera presidente o ministro de Economía, nunca jamás la deuda externa en Uruguay fue tan grande, hoy llegó a 51.000 millones de dólares, cada niño que nace en el país le debe a los extranjeros $1 millón y nadie lo condena a Astori. Y condenan a un humilde encuestador como Neri Pinato por esa frase cuando lo dije 45 días antes y después dramáticamente la tendencia cambió por los errores del candidato, ¿no? Cada niño que nace en Uruguay le debe al extranjero. Nace con una deuda de $1 millón. Es un legado que le estamos dejando a nuestros gurises, sí. Se ve que eso no le preocupa a mucha gente. Hay gente que ha hecho una campaña bien fascistoide contra mi presencia acá, simplemente porque muestro números de lo que la gente opina sobre las hinchadas de fútbol. Hay gente que, no sé, considera que yo soy antinacional, por ejemplo. Mi hija mayor es de Nacional, mi madre es de Nacional, mi hermana es de Nacional. Le he reconocido grandes gestas de Nacional. El último gran gol que más grité en mi vida fue el gol de Ostolaza. Y bueno, hay gente que quiere tapar con el dedo lo que no ve con el árbol, ¿no? Bueno, viniste preparado para responder con el pie fuertemente apretando el acelerador. Veo por qué no. O sea, no solamente trataste de no justificar, pero dar una explicación de por qué sucedió en aquel momento lo que sucedió y por qué vos habías pronosticado algo que después no se cumplió, sino que de alguna manera también ampliaste el espectro y pasaste alguna factura sobre personas que por ahí han determinado o han dicho ciertas cosas, o políticos o grandes integrantes del quehacer nacional que después no las han cumplido y sin embargo no ha pasado absolutamente nada. Y que tiene mucha más incidencia en la vida de los uruguayos que Neri Pinato, que es tan solo un mensajero de la opinión de la gente. Hinchas, bueno, vamos a ir ahora, he pedido a nuestros compañeros, vamos a ir ahora a la segunda placa. Aquí tenemos hinchas de algún club de fútbol profesional
en todo el país, señor Pinato. Sí, insisto que esto es personas mayores a 17 años, ¿no? Ese es un aspecto muy importante. Los gurises de los 5 o 6 años ya son hinchas de un cuadro de fútbol. Creo yo que si esta encuesta hubiese abarcado a los gurises menores a 17 años, tal vez aún estén más cercanos Nacional y Peñarol. Pero hoy por hoy Peñarol más o menos tiene 1.350.000, ahí es un poco más, 380.000. Nacional 1.200.000 hinchas en números reales. Y todos los demás cuadros llegan más o menos a 150.000 hinchas. Prácticamente la diferencia entre Peñarol y Nacional hoy a personas mayores es lo que obtienen el resto de los demás equipos del fútbol profesional uruguayo. No sé si querés hablar un poco de estos números o pasamos a lo de los Pasamos cuadros chicos. a la siguiente placa. Ahora, de la población del país se desprende, ojo el piojo, que no estás teniendo acá, insisto otra vez en el concepto, la opinión de los menores de 17 años. Pero ahí había un muestreo sobre lo que abarca unos 2.700.000 habitantes, por ejemplo. Sí, lo que se definen hinchas de fútbol, que son un 88% de la población mayor a 17 años. 88%. Sí, hay un 12% de la población mayor a 17 años que no son hinchas de fútbol. Correcto. No son hinchas de ningún equipo de fútbol. No son hinchas de ningún equipo de fútbol. Exactamente. De cualquier manera es altísimo el porcentaje, ¿no? Sí, de los más altos del mundo. Uruguay, al igual de como tomar mate. Tremendo. Somos de las poblaciones con más fidelidad a ese tipo de cosas. Bueno, vamos ahora a la gráfica número 3 con el señor Neri Pinato. Aquí Bueno, tenemos por lo menos hinchas. yo, Julio, nunca había visto en ningún medio datos sobre los cuadros chicos. Para que acá ya no solamente vas a molestar a los grandes, sino que acá aparece en esta bolsa ahora también los equipos en desarrollo, porque es un muestreo que nunca, yo por lo menos no había tenido la oportunidad de ver jamás sobre los equipos en desarrollo. Siempre se decía Peñarol, Nacional y otros. Sí. Acá vos evitaste el tema otros y fuiste directamente a los bifes con algunos equipos. Lo primero de aclarar, prácticamente las hinchadas de los cuadros menores, como su propio ámbito geográfico, están casi que nucleadas en Montevideo. Sin embargo, después cuando veamos cada uno de los departamentos vas a ver que los equipos de los departamentos como Cerro Largo, Tacuarembó y Rocha han fidelizado una hinchada propia. Si bien hay muchos cruzados con los cuadros grandes que dicen soy hincha de Tacuarembó y de Peñarol, hincha de Tacuarembó y Nacional, hay muchos que ya son hinchas del Tacuarembó o hinchas de Cerro Largo o hinchas de Rocha, por ejemplo, específicamente, ¿no? Estas hinchadas casi que están concentradas en Montevideo y para alegría de mi buen amigo Danielito Acevedo, ¿no es así? Ahora, la verdad Defensor aparece primero entre los cuadros chicos con mayor hinchada, No, qué lío que estás armando con esto, Neri. en No, un rango de no. 35 a 40.000 hinchas. Con razón, Acevedo estaba contigo charlando muy deferentemente y alegremente. Desde que Pues la se enteró encuesta le eso dio está- positivamente. Por eso. O sea, si la encuesta le hubiese dado más abajo, olvídate que estaba Acevedo por un lado y vos aparecías a 15 metros por el otro. Me parece, sí. Pero bueno, dio la casualidad, ¿no? Defensor Sporting tiene entre 35 y 40.000 hinchas. Danubio, y ahí está el clásico de los chicos, ¿no? También Sí. en hinchadas, entre 30 y 35.000, es decir, el piso de Defensor se toca con el techo de Danubio. Es decir, casi tienen la misma hinchada, ¿no? Después Cerro y Rampla, también dos clásicos rivales, tienen hinchadas muy similares, entre 20 y 25.000, pero con la particularidad que Cerro la tiene casi que concentrada en lo que es hoy la alcaldía del Cerro, y Rampla tiene algunos hinchas por fuera también de Cerro, ¿no? Pará un poquitito, Defensor tiene bastante más hinchada que Cerro, por ejemplo. Porque, a ver, en Sí, el concepto tiene. popular, te quiero decir, en el concepto popular, como que aparece arraigado que Cerro es, después de los grandes, te diría, aquí en Montevideo. Porque después ya comienzan a haber equipos del interior del país que tienen mucha hinchada propia, ¿no? Sí. Cautiva. Pero siempre estaba aquella historia de que después de Peñarol y Nacional, Cerro aparecía como el equipo de más hinchada. No. El tema es que Cerro tiene muy puesto a Peñarol y Nacional también en la Villa del Cerro como Claro. cuadros que marcan muy bien, Y especialmente Defensor Peñarol. también creció mucho futbolísticamente y ha ganado mucho. Sí, es impresionante en la zona de Punta Carretas y Parque Rodó la cantidad de gente que es fiel a Defensor. Esto es un dato de la realidad, ¿no? Y luego vienen tres equipos, Liverpool Wanderers y River Plate, que son los otros tres que marcan más o menos significativamente acá en Montevideo, con entre 7 y 12.000 hinchas. Es decir, ahí tenés a 7 equipos que andan en torno de 10.000 hinchas para arriba entre los cuadros chicos acá en Montevideo. Teniendo en cuenta exactamente que estamos hablando de la capital del Uruguay. Sí. Vamos a pasar ahora a la placa número 4, por favor, compañeros. Así seguimos de alguna manera desmenuzando todo lo vinculado a este trabajo estadístico que ha realizado precisamente Neri Pinato con MPC. La placa 4 muestra en Montevideo, como ven ustedes, el otros, es decir, el resto de los equipos, casi llega a un 10%, no es poca gente No. la cantidad de cuadros chicos que tienen adeptos, ¿no?
casi que los que no les importa el fútbol acá en Montevideo son casi lo mismo que los hinchas sumados a los cuadros chicos. Y luego Peñarol alcanza un 44% y Nacional un 37%. Ese 7 puntos que también se mantiene en la siguiente placa respecto al todo el resto del interior, pero van a ver en la siguiente placa que... Que lo vamos a hacer después de la pausa. Bien. Si bien se mantiene esa diferencia, lo que baja notoriamente es la adhesión a los cuadros chicos que prácticamente no marcan en el interior del país. Muy bien, compartiendo con ustedes en cualquier punto del país, esto forma parte del folclore, reitero, no es una cuestión para tomárselo a cara de perro, ni tampoco volverse loco por este tema. Hay un detalle muy interesante que también manejaba Neri Pinato, no están incluidos los menores de 17 años, que ese es un aspecto bien interesante. Reitero, forma parte del folclore, no es un aspecto para tomarlo esto. Si en el Uruguay, en el cual vivimos hoy, no podemos hacer un trabajo de este tipo, que cada uno tendrá su opinión sobre el particular, como siempre sucede cuando uno desarrolla cualquier trabajo público. Si uno lo interpreta como un hecho de violencia, baja la cortina y otra cosa mariposa. ¿Me permitís un dato, Julio? Sí. Hay números que son mucho más preocupantes que esto, que bien dijiste vos, a la larga son anecdóticos, que es que están matando a un compatriota por día. Si queremos preocuparnos, deberíamos preocuparnos de eso. Muy bien, vamos con nuestros compañeros. Está Sandra, que por supuesto allí va a tener algún obsequio, como es de costumbre, para Neri Pinato. Y después vamos a continuar, tras la pausa, para la segunda parte de este informe que estamos compartiendo hoy en Punto Penal. Sandra, contigo. De alguna manera, esto coincide un poco con el trabajo periodístico precisamente de Neri Pinato. Es impresionante en este domingo. Normalmente en Uruguay no descubro absolutamente nada. Siempre un tema entre Peñarol y Nacional, Nacional y Peñarol despierta. Mucha ebullición, muchos mensajes, mucha participación de la gente. Imagínense, han votado más de 2.500 personas y más. Ingresando al Twitter de Punto Penal, ustedes podrán constatar, porque es algo público, o sea, lo que estamos haciendo, lo que están haciendo todos los compañeros. ¿Cómo? 8.000 votos. Bueno, tremendo, tremendo, brutal. 8.000 votos. Impresionante lo que despierta este tipo de cosas. Y bueno, históricamente ha sido así y va a seguir siendo así en un país como el nuestro, donde felizmente el fútbol es esto, es una gran pasión, es sentirse consustanciado con el tema, es ser participativo, es sentirse que uno está, y yo lo tengo claro, que en este momento tienen que haber muchas ruedas frente al televisor de amigos, comiendo un asado en el domingo, los familiares, la gente, las familias enteras, qué sé yo, la gente que normalmente comparte Punto Penal, pero que cuando hay un tema como este, se focaliza mucho más todavía en el asunto. Un aspecto muy importante, sí. Vos tenés 2 hijas que son sobrinas de Sebastián Coates. Son sobrinas del ex jugador nacional, sí. La mamá de ella es hermana de la esposa de Coates y a una de ellas, Sebastián me la hizo hincha nacional, que es la mayor, Luciana, y la otra no le importa mucho el fútbol, por suerte se dedicó bastante al estudio, pero todavía no la cambió. Muy bien, Neri Pinato, muy buen jugador de fútbol en su momento, muy buen jugador de fútbol. Muchas gracias, Julio. Te digo que esas cifras que están apareciendo, que además son confiables por la enorme cantidad de gente que participa, ¿no es así? Se compadecen tal cual con la encuesta MPC, porque ahí te pregunta exclusivamente Peñarol y Nacional. Sí. O sea, sacan los que no son hinchas de fútbol o los que son hinchas de los cuadros chicos. Si tomamos esas cifras y disgregamos las cifras de la encuesta solamente para Peñarol y Nacional, más o menos esos números son los que se corresponden. Por lo tanto, me alegro mucho que esos números estén avalando correctamente los datos de nuestra encuesta, que ya te digo, sumados las muestras de cada uno de los departamentos, abarcó más de 12.000 entrevistas. 12.000 entrevistas. Sí, porque más o menos son entre 500 y 700 entrevistas por departamento. Correcto. Bueno, vamos a ir ahora a la placa número 5, que ya ponemos en imágenes para seguir avanzando en este trabajo. Bueno, como ves, en la suma de los 18 departamentos del interior, el porcentaje entre Peñarol y Nacional se mantiene, lo de Montevideo son 7 puntos de diferencia, pero aumentan ambos en cantidad de porcentaje de hinchas. ¿Por qué? Porque disminuye la opción otros, que pasa de 9% Montevideo a 2% en el total del interior. Y también aumenta el ninguno, que pasa de 10% Montevideo al 13% en el interior. Pero más o menos mantiene una distancia de 7 puntos porcentuales de hinchas mayores a 17 años entre Peñarol y Nacional, que como te dije, hoy por hoy significa unos 180.000 hinchas de diferencia. Bueno, vamos a seguir avanzando y ahora vamos a ir a la placa número 6, que habla de hinchas de algún club de fútbol profesional en el interior. Vamos a comenzar a recorrer el interior del país y lo hacemos de la siguiente manera. Bueno, esto también creo que es la primera vez que se muestra en televisión cada uno de los departamentos del país, cómo marcan los equipos de fútbol. Y ahí tienen ustedes en Salto,
en Paysandú, en Río Negro, en Durazno. Simplemente para darte como dato, en la medida que van pasando las placas, Julio, Peñarol donde más marca es en Rocha, 53%, en Rivera, 52% y Soriano, 51%. Mientras donde marca menos es en Río Negro, 37%, Cerro Largo, 38% y Paysandú, 40%. Nacional donde más marca es en Río Negro, 47%, le saca 10 puntos de distancia a Peñarol. En Salto, 46% y en Paysandú, 43%. Es decir, los tres departamentos del litoral, llamémosle de Río Negro hacia el norte, donde mejor marca Nacional. Donde marca menos Nacional es en Rocha, con 30%, Rivera, 32% y Tacuarembó, 34%. Y de los 19 departamentos, hay 4 donde Nacional marca más, que son Salto, Paysandú, Río Negro y el departamento de mi querido amigo popular Cacho Vidalín, Durazno. Muy bien, bueno, continuamos con la próxima placa ahora para que la gente vaya teniendo un muestreo de lo que ha sido este trabajo de MPC, placa número 7, que también sigue recorriendo otros departamentos del interior del país. Ahí tiene usted, vaya a saber por qué razón, no lo investigué naturalmente, pero en los departamentos fronterizos, especialmente contra Brasil, es donde mejor marca Peñarol. Ahí tienen las Artigas con un 47%, sí. Rivera, 52%, y van a ver ustedes en la siguiente placa, en Rocha, ese 53% que es donde más marca Peñarol, ¿no? Y ese hecho fíjate es en Tacuarembó, lo que te decía, 9% marca la hinchada del equipo local de Tacuarembó. Es decir, 1 de cada 10 han fidelizado su hinchada por el equipo local, ¿no? Bueno, Tacuarembó ha marcado ya un sentimiento de pertenencia importante, ¿no? Exactamente. Y después hay muchos hinchas cruzados que te dicen, soy hincha de Tacuarembó y de Peñarol, hincha de Tacuarembó y Nacional. Correcto. Pero fielmente a Tacuarembó ya casi 1 de cada 10, lo cual habla de que si ese cuadro que tiene enormes problemas económicos, lo sé, sigue existiendo, ya tiene una fidelización de hinchada que es interesante, ¿no? Sí, no deja de sorprender. Esto reafirma lo que más o menos uno tenía como presunción de que Tacuarembó era por ahí de los que generaban mayor sentimiento de pertenencia, que creo que también se va incrementando en Cerro Largo y también se ha dado con Rocha en determinado momento. Lástima lo de Tacuarembó, que no ha podido seguir manteniendo un protagonismo futbolístico, que seguramente eso lo hubiese ayudado. Y lo de Cerro Largo, que de alguna manera también apareció en el fútbol de la primera división, pero posteriormente le tocó bajar. Pero soy consciente, por ejemplo, yendo a Cerro Largo, como voy todos los años, le mando un abrazo grande a Botana, que están lanzando mañana, por otra parte, a ver, el lunes, en el Club de Golf, el carnaval de la próxima edición del carnaval. Te digo que está en audiencia porque me mandó un mensaje que nos iba a estar viendo. Es sí. Un amigo, Sergio. Bueno, sí, le mandamos un abrazo grande a Sergio, al amigo Pimentel, a toda la gente. Es el equipo con más hincha en el interior, fuera de Peñarol Nacional, el Cerro Largo. Cerro Largo. Sí, es el que tiene más hincha. Bueno, vamos nuevamente ahora a otra placa, en este caso la número 8, para continuar repasando el interior del país. Bueno, ahí en Florida están bastante parejos, 45-41% prácticamente dentro del margen de error de la encuesta, igual que en Flores. Ya en San José más o menos es el promedio de la diferencia nacional, 46-39. En Canelones, 45-40, bastante parejo. En Maldonado sí, saca 11 puntos Peñarol, 48-37. Ves que en Maldonado aparece un 5% de hincha de otros cuadros, señal de que se ha fortalecido el Atenas, el Deportivo Maldonado, cuadros que van bien o mal También es lógico porque hay un gran sentimiento de pertenencia al Maldonado sobre algunos clubes. Exacto. Atenas acuérdate que Atenas de alguna manera es de los grandes equipos del interior del país. En su momento Atenas, cuando no estaba dentro del fútbol profesional, era el Peñarol nacional del interior del país. Sí. Es un aspecto importante. Sí, recordar que ahora el más grande es el Wander de Artigas. No sé bueno, en este momento está pasando por un... ni que hablar. Ahí me traicionó el corazón, tengo que reconocer. Sí, pero ya ha ganado unos cuantos títulos, Wander. Sí, ni que hablar. El protagonismo de Wander de Artigas en los últimos tiempos es incuestionable. Bueno, vamos a pasar ahora a la placa número 9. Y ahí va a aparecer en la placa número 9 lo que vos mencionabas anteriormente. Cerro Largo y Rocha. De Cerro Largo sí. Y de Rocha. ¿Qué tema curioso es precisamente el fronterizo, ¿no? Donde Peñarol tiene hinchas en un número muy importante en la zona fronteriza, ¿no? Bueno, Rocha no, pero Rocha es el que más marca entonces en el interior, con Brasil, a favor sí, de Peñarol. Rocha es donde mayor marca Peñarol, 53%. Y lo que te decía, fíjate vos, en Cerro Largo, que está muy parejo Peñarol Nacional, pero en gran medida por el desgaste que le hizo Cerro Largo a los grandes. Aparece con un 14% de hinchas el Cerro Largo Fútbol Club. Tremendo. ¿No? Y yo diría que si logran tener éxito, si logran mantenerse, si logran solidificarse como institución, está llamado en los próximos 20 o 30 años a disputarle la hinchada local a los grandes. Vos sabés que tampoco me sorprende lo de Cerro Largo, y esto uno lo ha podido constatar,
me tocó ir bueno, en los últimos 2 años al Carnaval de Melo, y la verdad que hay un sentimiento de pertenencia, porque no solamente fui al Carnaval de Melo, sino ahí invitado por Sergio Botana, que hay una barra espectacular, tiene una barra impresionante en un lugar donde se nuclean, que son de todos los partidos políticos. Hay del Frente, hay del Partido Colorado, hay del Partido Nacional. Es apolítico totalmente el club, y ahí se juntan para comer asados. Botana es un tipo, Botana tiene una, al margen de su partido político, en este caso es blanco, tiene una forma de ser muy especial. Es de esos típicos caudillos del interior del país, tipo que muy apegado a las costumbres. Sí, tenemos una amistad de 15 años. Bueno, ahí está, digo, un tipo que tiene mucho contacto con la gente, muy campechano. Vos sabés que yo digo una cosa, salvando las distancias, Botana es, en Cerro Largo, tiene cosas de Mujica. Salvando las distancias. La gente de Cerro Largo es muy especial en sí mismo también. Tiene hablar, un diferencial respecto al resto. Por supuesto. Pero no me sorprende en absoluto que Cerro Largo sea el equipo. Yo lo pensaba, mirá, sin conocer la encuesta, yo lo pensaba que Cerro Largo era para mí el que tenía más hinchas, porque aparte lo demuestran los números también muchas veces cuando juega de local. Sí, uno ve la cantidad de gente que va al estadio. Impresionante. A Lubilla, sí. Impresionante. Y hay un sentimiento, al estar muy lejos también de la capital del país, o sea, hay un sentimiento muy arraigado con el Cerro Largo Fútbol. ¿Y sabes cuál es el departamento que tiene mayor porcentaje de gente que no es hincha del fútbol? Que no es hincha del Con fútbol. un 16% de gente. Eso está interesante. Sí, casi un 30% por encima del promedio nacional. El más chiquito de todos en población, Flores. No me digas. Sí. Después le siguen un departamento tradicional en el fútbol con grandes glorias como Paysandú y 33 de otro querido amigo, Dardo Sánchez, que tienen un 15% de gente que no le importa el fútbol. Son los 3 departamentos con mayor porcentaje de gente que no... O sea que Flores es el departamento que tiene más gente que menos le importa el fútbol. Exactamente, 16%. Y me decías que el departamento más futbolero de todos, ¿cuál es? Yo te diría que hoy está entre Cerro Largo, Rivera y Rocha. Esos 3. Bueno, ¿y qué margen, por ejemplo, a ver, para quienes nos están mirando en este momento, porque arde? Está claro que término netamente futbolero, porque después, yo digo una cosa, cuando quieren extraer algún término y colocarlo en el lugar que les sirve, Ríos dijo arde. Después te ponen en la página cualquier cosa y no pasa absolutamente nada. Ya pueden poner cualquier cosa, cualquier disparate y no pasa absolutamente nada. Y eso no es violencia. Pero si uno dice arde, los relatores de fútbol tenemos la particularidad en la radio de decir muchas veces, qué sé yo, balas que pican cerca, todo ese tipo de terminología que son netamente futboleras y que a esta altura las tenemos totalmente a grandes rasgos, mucha gente se preguntará cuáles son las causas de la fidelidad a los cuadros grandes y estos números, ¿no? Aclaro que no los estudié. Vi hace poco que Subrayado sacó una encuesta justamente de cifra sobre Peñarol y Nacional que da mucho más alejado a Peñarol y Nacional. A mí me sorprendió, por ejemplo, que entre 15 y 20 años muestra que Peñarol casi que duplica a Nacional. A mí no, bueno, no, yo hice 17 años de adelante y los números son mucho más cercanos. Lo que he visto tratando de entender un poco estos números, Julio, que hasta los años 55 más o menos, el año 55, Nacional tenía mayoría de campeonatos y clásicos ganados frente a Peñarol. No habían encuestas, por supuesto, en esa época. Y desde el 55 para acá, Peñarol superó ampliamente a Nacional en campeonatos y en clásicos también. Por lo menos hasta el cierre del siglo XX, ¿no? Es de pensar que ahí de repente le sacó una diferencia en hinchada. Y desde el siglo XXI, que empezó hasta el 2016, Nacional como que ha retomado una superioridad sobre Peñarol de las primeras décadas del siglo XX. Por eso yo decía que de repente si se hubiese investigado también la franja menor de población, capaz que están más cercanos, ¿no? Porque creo yo, como estadístico, de que las hinchadas obedecen mucho a los ciclos triunfales. Totalmente. Me parece a mí. No y mucho más en la impresionante cantidad de modos de comunicación que hay hoy en día. Pero fíjate en la década del 90, por ejemplo, cuando apareció el famoso quinqueño de Peñarol. Ahí la mayoría de los... Todos los gurises vos lo veías con las camisetas de Peñarol. Totalmente. Pero además hay un fenómeno nuevo, Julio, que eso es bien interesante, que ustedes los periodistas lo tomen en cuenta, y ustedes, naturalmente, creo que acá en Punto Penal, el hecho de que tengan una compañera mujer indica que lo han tomado en cuenta, que desde hace más o menos 2 generaciones, la mujer también se integró al fútbol. Antes era casi un coto exclusivo de los hombres, eran muy pocas las mujeres que a veces acompañando al marido, o yo qué sé, pero casi que no daban bolilla. Hoy yo te diría que la mujer casi que en un 90% también se integró al fútbol, y es más fanática que el hombre, y le llega mucho más los modos de comunicación que el hombre. Cuando la mujer es fanática... ¿Es así o no? Es más fanática. Por eso digo, eso también hay que analizar de por qué hoy por hoy se dan estos números, que insisto, si Peñarol y Nacional, sus dirigentes,
fueran conscientes de estos números y los usaran con un sentido positivo, no pasarían 30 años sin ganar una Copa Libertadores como vergonzosamente están pasando Peñarol y Nacional, ¿no? Es cierto, y muchas veces, muchas veces nos preocupamos, aquí en Uruguay debatimos, yo creo que nosotros también tenemos parte de responsabilidad en ese tema, yo me pongo el sayo, los periodistas deportivos, debatimos mucho sobre quién tiene la bandera más grande, sobre quién tiene más hinchada, lo estamos haciendo en este momento. Sin embargo, el fútbol uruguayo se hizo grande realmente no por hablar de quién era el decano, ni por quién tenía más hinchada, ni por quién tenía la bandera más grande. Exactamente. Se hizo grande por ganar Copas Libertadores de América, por ganar campeonatos del mundo. Entonces, cuando ganábamos Copas Libertadores de América y Campeonato del Mundo, yo, que viví la etapa, por ejemplo, del 80, impresionante, gloriosa, si las hay para el fútbol de este país, con la selección ganando permanentemente Copas América, 83, 87, con Nacional. La década del 80 lo que fue, 4 títulos de Libertadores de los grandes. Brutal. Peñarol el año que viene se cumplen 30 años que no sale campeón de nada. Sí. Y Nacional en el 2018 se va a cumplir 30 años que no sale campeón de nada. Sí. Es decir, a nivel sudamericano somos cuadros chicos hoy por hoy. Sí, lamentablemente. ¿Es así o no? Es decir, lo que yo veo como profesional, que Peñarol Nacional tiene muy buenos equipos de marketing, muy buenos, lamentablemente los equipos deportivos no lo acompañan. Bueno, es lo que hemos dicho en más de una oportunidad. Han avanzado mucho en cuanto al marketing, se han ayornado mucho, han traído mucha gente capaz del medio privado, la han anexado a los equipos de fútbol. Por ejemplo, Peñarol ha tenido un desarrollo nacional, ni que hablar también, Sin porque duda. en la época, por ejemplo, de Alarcón manejó mucho el rubro comunicación. Bueno, era publicista. Tengo Fue un entendido, adelantado, contrató una agencia de publicidad, encabezada por Pablo Marqués. El tipo dijo, bueno, saber comunicar juega un rol totalmente muy importante. Empezó con la cultura nacional, que fue muy buena idea. Frase de la cultura nacional, importantísima. Después, el fútbol champán de Gallardo, que le salió mal porque Gallardo se termina lesionando, que era otra frase que Nacional pretendía imponer en aquel momento, pero Nacional comunicó muy bien en la época de Alarcón. Y Nacional con Peñarol con Nieto. Es, bueno, a ver, hoy por hoy... Un grande del marketing. Bueno, pero por eso te quiero decir, en su momento Nacional con Alarcón comunicó también que de repente, a ver, Alarcón siempre fue un tipo muy capaz, una persona muy capaz, que creo que hizo muchas cosas positivas para Nacional, pero en determinado momento resonó mucho más lo positivo en función de que era consciente él de que el rubro comunicación jugaba un rol totalmente protagónico, contrató una agencia de publicidad y eso le permitió comunicar bien. Hoy Peñarol está muy bien a nivel institucional. Hoy Peñarol tiene un estadio que no tenía. Tiene el CAR, Centro de Alto Rendimiento, que es espectacular, es de lo mejor que hay en el país. Se dice que no 90.000 socios, ¿no? ¿Cómo? Se dice que 90.000 socios, que es una cifra Sí, impresionante. sí. Bueno, es brutal. Los dos grandes, para Sí. lo que es nuestro país, es impresionante hoy por hoy. Impresionante. Ahora, pues me sorprendió lo del Dinamo de Kiev, ¿no? Bueno, era tan fuerte el Dinamo de Kiev en la época de la dictadura comunista, Sí, en la época de la totalmente. Unión Soviética, que le ganaba hasta los cuadros rusos. ¿Te acordás que el Dinamo de Kiev fue el que más Sí, llegaba sí. en las copas europeas de ese entonces? Es más, fue el único equipo soviético campeón de algún torneo de la UEFA cuando fue en el año 1986, que recuerdo que le ganó al Atlético de Madrid 3-0 la final de la Recopa, que era una de las copas que se jugaban en aquel entonces en Europa, el Dinamo de Kiev. Por lo tanto, que tenga casi la mitad de los hinchas de un país como Ucrania, que son casi 60 millones de habitantes, no es de sorprenderse, ¿no? Vos sabés que, para terminar con esto, de alguna manera, yo bromaba los otros días, no me acuerdo con qué jugador era que le decía, cuando era chico me gustaba el Dinamo Kiev, viste que en Uruguay siempre todo el mundo estuvo enterado de lo que pasaba en todas partes del mundo. Brolin o algo de eso, Violin o algo así, un puntero espectacular. Impresionante. Sí. Dinamo Kiev, el Liverpool de Inglaterra y me gustaba la Estrella Roja de Belgrado. Tuve la oportunidad con el paso de los años como periodista. Prosinecki. Prosinecki, sí, Jugador tremendo espectacular, jugador, sí. tremendo jugador. De estar en el estadio de Estrella Roja y también del Liverpool, pero nunca en el Dinamo Kiev. Y el Agua de Rumania que le ganó Sí, la final a... Bucarest. seguro le ganó la final a Barcelona. Sí, sí. Con Hagi. Qué Sí. jugador. George Hagi. Una camada de jugadores extraordinarios del fútbol rumano. Ese. A ver si sabés cuál es el cuadro de más hinchada en Italia. En Italia, Sí. y con esto cerramos. En Italia, la Juve. Sí. En España, En España, el Real Madrid. sí. En Inglaterra, En Inglaterra, el Arsenal. no, están empatados el United con el Liverpool. El United con el Liverpool. Esta sí, no. En Paraguay, En Paraguay, Cerro Porteño. sí, señor. Y de Muy los bien. clubes de fútbol conocidos del mundo que tienen más hinchadas, eso sí, en números Ahora directos. me metiste 4, 5, Le pegaste te a todo. acerté 4 y ahora Una me querés maravilla. agarrar de cualquier manera. O sea, pará. El que tiene, de los cuadros más conocidos del mundo que tiene más cantidad de hinchas es el Flamengo de Brasil con Bueno, 33 perdón, millones. Flamengo de Brasil, por supuesto, te lo iba a decir. Con 33 Y millones. después Corinthians. Con 30.
Muy bien, muchas gracias, Neri. El Ha agradecido sido un soy yo, gustazo. Te aclaro que te están saludando por las redes sociales. Ya no es tu cumpleaños hoy, pero en definitiva creo que has tenido más saludos que incluso en el propio día de tu cumpleaños. Somos los 2 de septiembre. Muchas gracias. Muy amable, ¿eh? Por favor. Gracias por venir. Neri Pinato, director de MPC Consultores, nos ha acompañado en esta jornada dominguera que reitero, esto es parte del folclore, simplemente para tomarlo como una situación más y tampoco es para ni enloquecerse ni hacer un drama. Y un aspecto que remarco, que los menores de 17 años no formaron parte de esta encuesta. Muy bien, continuamos con Sandra Rodríguez. Ya se apronta el señor Gonzalo Rivas en la tarde de Punto Penal para venir precisamente con todo el análisis, como él solamente sabe hacerlo, de lo que fue la presentación de Uruguay en el marco de la clasificatoria sudamericana. Así que quédese clavadito en la pantalla del 10, que lo mejor todavía está por venir.